Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rafael Colman y estás escuchando Cardiólogo 360, el podcast que acerca la cardiología a la puerta de tu casa. Como cada capítulo me acompañan la doctora María Sáenz de la Garza y el doctor Cristian Caseus. Chicos, un día más aquí compartiendo, divulgando. ¡Qué alegría! ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, Rafael. Bueno, pues Con muchísimas ganas, perdón, de empezar esta serie dedicada completamente a la mujer. efectivamente, Cristian, así como ya has adelantado, hemos querido preparar una serie de capítulos diferentes, principalmente dirigido a ellas, ¿no? Los próximos capítulos del podcast van a estar destinados a la mujer, que estamos en el mes de la mujer y queremos honrar a la mujer desarrollando toda una serie de contenidos en donde abordaremos la enfermedad cardiovascular de la mujer desde diferentes espectros de acción, desde la enfermedad cardiovascular hasta la vida saludable y el entrenamiento y otros factores. Así que el día de hoy, en el primer capítulo de esta miniserie, vamos a hablar principalmente sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, en la mujer que ya tiene una enfermedad cardiovascular, y en concreto vamos a hablar sobre el infarto de corazón en la mujer, ¿no? Nos vamos a plantear o le planteamos a la audiencia la siguiente pregunta: si sabían que la mujer tiene más riesgos de fallecer o de morir por infarto cardíaco que los hombres. Es una pregunta muy interesante que ya veremos si la audiencia realmente sabía o qué tanto sabe sobre este contenido, y iremos profundizando a medida que desarrollemos el capítulo. En el siguiente capítulo, dentro de 15 días, ya desarrollaremos ya la enfermedad, no la enfermedad cardiovascular en la mujer, sino que hablaremos sobre los factores de riesgo en la mujer. Es decir, aquellas mujeres que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero que sí tienen factores de riesgo cardiovascular. Así que hablaremos sobre los factores de riesgo que pudieran generar este tipo de enfermedad. Y este capítulo lo hemos titulado ¿Es que nuestros genes no se han enterado que están en el siglo XXI? Interesante título, así que no lo podéis perder. Y para finalizar el último capítulo de esta miniserie dedicado a la mujer, hablaremos ya de la mujer sana, una mujer que no tiene factores de riesgo, una mujer que no tiene enfermedad cardiovascular, pero que sí quiere entrenar, quiere hacer una vida muy saludable, y queremos hablar sobre todo del impacto que tiene el entrenamiento físico en la salud cardiovascular. Y por supuesto, desde una perspectiva 360, como si no, de otra forma, ¿no? Recordaros también de que hemos preparado estos capítulos con mucho cariño, hemos hecho muchas horas de trabajo detrás de preparando esto, y no podéis perderlo los siguientes capítulos que estamos preparando. Así que tenemos disponible en diferentes plataformas, en iVoox, en YouTube, y seguimos trabajando para estar en otras plataformas más. Así que, sin más, vamos a pasar ya a la acción y vamos a desarrollar este primer capítulo en donde hablaremos de si sabían la población, si la audiencia sabía de que las mujeres tienen más riesgo de padecer un infarto de miocardio que los hombres. Y así como, como le escuchamos, pues la cardiopatía isquémica, que a la final es infarto de corazón, angina de pecho, son la primera causa de muerte en la mujer, ¿vale? Sin embargo, la población general no es consciente de ello, y creo que hemos querido desarrollar este capítulo justamente para concienciar, para poner sobre la mesa esta problemática. Y es así como en el año 2021 fueron publicados unos resultados en la revista americana del Lancet, por parte de la Comisión de Mujer y Enfermedad Cardiovascular, y demuestra los siguientes resultados. Fijaros, chicos, que en el 2019 el 35% del fallecimiento de muertes a nivel mundial en mujeres era debido a la enfermedad cardiovascular. O sea, es un dato totalmente impactante. Esto quiere decir que alrededor de 8,9 millones de mujeres en el mundo fallecieron por esta causa. O sea que yo creo que esto nos dice un poco la perspectiva a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa aquí en España? Pues el Instituto Nacional de Estadística en el año 2021 habla que la primera causa de muerte por enfermedad en las mujeres es por enfermedad del sistema circulatorio, siendo la segunda causa de fallecimiento los tumores.
Y esto es interesante porque yo tengo muchas pacientes que tienen la sensación que la principal causa de fallecimiento es el cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino o de útero, pero no, la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular y la segunda los tumores. Y como dato también interesante saber que la tercera causa de fallecimiento en las mujeres son las infecciosas. Y figuraros que en estas causas infecciosas se incluye el COVID. Y estamos hablando de que estos datos fueron del 2021, o sea, un año después de la pandemia, en donde solamente parecía que la gente fallecía de COVID. Pues no, en este caso, en el 2021 fue la tercera causa. Y es así como un 6% o las mujeres mueren por enfermedad cardiovascular un 6% más que el hombre. Así es un dato bastante interesante. Y aquí en España, en el 2021, fallecieron por enfermedad cardiovascular 8.000 mujeres más que hombres debido a esta causa. Así que son datos que nos hablan de cuál es la situación a nivel mundial, cuál es la situación a nivel español. Y fijaros que hay un dato que es muy importante cuando nos planteamos el, el por qué es esto, ¿no? El que nos está escuchando se preguntará, bueno, ¿por qué la mujer se está muriendo más que los hombres y qué es lo que hay detrás de todo esto? Realmente los motivos para que esto ocurra son varios, lo vamos a ir desarrollando a medida que va avanzando este capítulo y también en el capítulo siguiente terminaremos de desarrollarlo, así que no podéis perder esta información que es muy valiosa. Gran parte también de la responsabilidad de que esto ocurra es por el gran desconocimiento y la poca concienciación que hay sobre este problema. Y esto viene a recalcar unos datos publicados en un estudio en la revista americana de salud pública que se publicó en el 2019, que nos dice lo siguiente. Fijaros, esta gente lo que hicieron es que hicieron unas entrevistas a una gran parte de la población, entre ellos femenina, y vieron qué conocimiento tenía respecto a la enfermedad cardiovascular. Y fijaros que menos de la mitad de las mujeres encuestadas sabían que fumar, por ejemplo, es un factor de riesgo cardiovascular. Yo creo que a la altura que estamos, me parece difícil pensar que alguien en la calle no sepa que fumar le va a generar un problema cardiovascular. Pues en el 2019, en pleno 2019, en Estados Unidos, la mitad de las mujeres que le preguntaron no sabía que fumar era un factor de riesgo cardiovascular. Y es que menos de un cuarto de las encuestadas pues nombró la hipertensión arterial o el colesterol alto como un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, no saben cuáles son estos factores que lo pueden llevar a esta enfermedad. Y no es tan solo esto, sino que un tercio o menos de un tercio identificó 4 síntomas comunes de infarto en la mujer. Es decir, que no tan solo no saben cuáles son los factores de riesgo o cuáles son aquellos que les pueden afectar, sino que en el momento que están padeciendo la propia enfermedad, no saben identificar la enfermedad. Entonces, se desarrolla la enfermedad y de paso llegamos tarde, ¿no? Pues justamente toda esta información que he ido comentando se ve también que va en consonancia con los mismos datos que se publicó en la Comisión de la Mujer de la revista Lancet, en donde allí también recalcan que el 45% de las mujeres conocen que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muertes en ellas. Entonces seguimos en la misma línea de que hay un gran desconocimiento por parte de la población de esto y yo creo que esta labor de divulgación que estamos haciendo al respecto es fundamental. Y en la misma revista, pues publica que el 80% de las mujeres encuestadas consideraban que el chequeo médico de rutina era beneficioso para evitar justamente estos factores de riesgo. Así que aquí hay un trabajo por hacer, creo que estamos en buena línea justo en lo que estamos comentando, ¿no? Además, todo esto se le suma que existe una subrepresentación de las mujeres en los estudios cardiovasculares. Los que estamos aquí, nosotros tres, pues lo vemos a diario, ¿no? Cada vez que leemos estudios, publicaciones, cada vez que vamos preparando este podcast, ¿no? Que lo preparamos para estar actualizado, dar información veraz, pero nos damos cuenta cómo sigue estando poco representadas las mujeres en el estudio de investigación. Y es tanto así que en el universo de 485.000 pacientes con enfermedad cardiovascular que fueron analizados en los últimos 10 años en 60 estudios de investigación a nivel internacional, solo el 30% de las mujeres el 30% de los pacientes eran mujeres. Es decir, un tercio de ellas,
estamos hablando de 485.000 pacientes, es una barbaridad, ¿no? Las mujeres siguen estando poco representadas en los estudios. Y es así como desde hace 5 años para acá, pues se pretende que los ensayos clínicos estén igualados, ¿no? Que estén representados tanto como hombres y mujeres. Así que es muy importante esto. Bueno, pues escuchado esto, ¿no? Ya hemos puesto realmente la carne en el asador, como diría Cristian, ¿no? Ya tenemos el problema bastante bien identificado. Sabemos ahora que las mujeres están muriendo más que el hombre, un 6% más. Y creo que es interesante que describamos un poco cuáles son aquellos factores de riesgo que pudieran estar originando esta enfermedad cardiovascular. Yo no sé si Cristian nos quieres un poquito aclarar un poco al respecto, cuáles pudieran ser aquellos factores que están padeciendo nuestras mujeres. Bueno, como comentaste, Rafael, mm, excelente exposición. eh, la causa es, como quien dice, multifactorial, ¿no? Entonces vamos a tocar algunos temas, o sea, que he elegido un poco, que creo que nos permiten situarnos en el espectro del problema, ¿no? Primero que nada, o sea, lo que comentaste, ¿no? Desde el punto social e incluso científico, cómo hemos estado, como quien dice, subestimando la enfermedad cardíaca en las mujeres, ¿no? Tal es así que hasta hace poco el tamaño de los stents, o sea, ese dispositivo que usamos para abrir las arterias, no era el adecuado no estaba adaptado para las arterias de las mujeres, o sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, esto nos da una situación, ¿no? Luego, pues, hay factores, como comentaste, que me encantaría remarcar y es lo que constantemente estamos viendo, que el hombre está tendiendo a dejar de fumar, sin embargo, las mujeres cada vez lo hacen y bajo otros estímulos, ¿no? O sea, hoy por hoy sabemos que el hombre está, como quien dice, más enganchado a la nicotina, sin embargo, lo que vemos que la mujer no depende tanto de ese circuito de recompensa como lo tiene el hombre, sino más bien fuma más por una situación del estado de ánimo, del estrés. Y eso, el otro día fui a trabajar a Madrid y veía en ciertos comercios, en lugares donde hay una gran presión laboral, veías en la parte de atrás siempre un grupo de mujeres que a pesar de que hacía frío, etcétera, estaban ahí fumando y en una situación como de estrés, de vulnerabilidad. Y eso lo vemos incluso en los mismos hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo aquello, incluso fármacos que bloqueaban los receptores de nicotina para intentar dejar de fumar, no presentan la misma efectividad en el hombre que en la mujer, ¿no? Entonces, claro, a veces ante una situación de estrés, que ya tocaremos el estrés como un factor desencadenante también de enfermedad cardiovascular, pero en situación de estrés, o sea, ante un problema, en vez de buscar un amigo, busco un enemigo que es el cigarrillo, ¿no? O sea, esa es la situación que está ocurriendo, ¿no? Y tal es así que, que la mujer tiene una gran recaída en el intentar o sea, dejar de fumar, tiene gran recaída en persistir fumando y se asocia a situaciones de estrés y en lo que se ha evidenciado en los estudios en donde ese tipo de personas tenían el cortisol muy elevado. De modo tal de que si queremos ayudar a ese grupo de personas, tendremos que abordar el problema en forma diferente, sobre todo atacando la causa que desencadena la compulsión por fumar, ¿no? Bueno, volviendo un poquitito a lo que comentamos, el estrés psicosocial, en la mujer la forma en que lo gestiona es mucho peor que el hombre. Y hoy sabemos que ese estrés no solamente es la puerta de entrada para enfermedades cardiovasculares, sino prácticamente también para un sinnúmero de enfermedades, pero las dos primeras están totalmente representadas, que es la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ¿no? Entonces, la importancia de una correcta gestión del estrés psicosomático va a ser crucial para nosotros como profesionales dar el primer puntapié inicial para el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? De nuestras mujeres, ¿no? Bueno, luego después yo puedo remarcar un poquitito que
que también encima a veces que las mujeres no nos ponen fácil, ¿no? O sea, que cuando tienen enfermedad cardiovascular, sobre todo el tema isquémico que estamos tratando, o sea, en el tema de una obstrucción de la arteria del corazón, la forma en que se produce esa alteración de la arteria no es igual que en el hombre. Y entonces en el hombre predomina más bien eh, la- la situación de generar un trombo que obstruye el paso de la sangre, y en la mujer más bien hay una situación de múltiples placas que sobre todo afectan también incluso las pequeñas arterias del corazón. Y esto, desgraciadamente, eh, hace de que la sintomatología sea muy diferente a la del hombre. ¿Y qué ocurre? O sea, o lo que hemos estudiado como la sintomatología clásica de una enfermedad aguda de problema isquémico. Y esto lo que hace es que retarda el diagnóstico, el tratamiento, y a veces incluso en ciertas situaciones de urgencia puede estar más interpretado como una crisis de ansiedad, de otra afectación. Y bueno, y justamente creo que eso es una de las problemáticas que tenemos que mejorar con respecto al abordaje de la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿no? Así que bueno, Rafael, te cedo de nuevo el muy bien, curso de Cristian. de Vale, las terapias. bueno, muy bien, o sea que las mujeres no están solo, o sea, están teniendo, hay una serie de factores de riesgo, ¿no? Que van afectando, ahí vemos bien, estamos viendo cómo la sociedad va evolucionando, lo que anteriormente predominaba principalmente en el hombre, en el caso del cigarrillo, como bien mencionabas, en la mujer, ahora cuando estamos teniendo un repunte, ¿no? Y ya no tan solo del cigarrillo, sino también de otros factores de riesgo, como puede ser incluso también la obesidad o el sedentarismo. Bueno, pues con relación a los factores de riesgo cardiovascular y su causa o la causa de generar la enfermedad cardiovascular, lo vamos a desarrollar a mayor profundidad en el siguiente capítulo, así que no podéis perderos si para conocer todos los detalles que tiene que saber la mujer y toda la población en general sobre el desarrollo de esta enfermedad. Pero bueno, ya Cristian, habías comentado un poco, habías adelantado sobre algunos síntomas que puede manifestar a la mujer cuando está desarrollando un infarto. Y como vimos en la publicación del Lancet, que decía que la mitad de las mujeres, pues, que tenían, no sabían reconocer cuáles eran los síntomas que se tiene cuando se padece un infarto, creo que es importante que nosotros en este capítulo, pues, comentemos cuáles son esos síntomas para que si se está teniendo algún síntoma parecido, pues, poder la mujer identificarlo y que vaya y acuda a su médico. Yo creo que María es la persona indicada para comentarnos esto. Creo que nos va a decir perfectamente cuáles son los síntomas, María, que las mujeres pueden padecer cuando tienen un infarto. Bueno, pues a pesar de lo que habéis comentado, más que una diferencia entre síntomas entre varones y mujeres, es más una diferencia entre cómo lo percibimos nosotras, estos síntomas. Es decir, cuando se hace una anamnesis detallada, una vez pasado ya el evento cardíaco, que la persona ya sabe que ha tenido un infarto, los síntomas son bastante parecidos en varones y hombres. Es digamos, la previa interpretación lo que cambia, ¿no? De hecho, hasta el 80% de los varones y mujeres tienen un overlap en síntomas. Tienen dolor torácico, un dolor torácico opresivo, muy intenso. Es verdad que en las mujeres es más común que este dolor se traslade a otras zonas del cuerpo, como a nivel entre los hombros, a nivel del cuello. Es más frecuente en nosotras que notemos también una sensación de falta de aire, como de palpitaciones, sensación de ansiedad. En cambio, en los varones es más frecuente que aparezca una sudoración profusa acompañando este dolor. Pero como veis, hay un overlap, pero sí que realmente hay algunas cosas un poco más diferenciales, ¿no? Lo que sí está claro es que cuando tenemos síntomas cardiológicos y no consideramos que es un problema cardíaco, las mujeres tendemos más a pensar que es una causa de estrés o de ansiedad, mientras que los hombres consideran, cuando equivocamente no piensan que es cardíaco, consideran que son problemas musculares. Y lo que es peor, que es algo muy importante y que un poco se refleja por la falta de mujeres en los estudios, ¿no? Y cómo tradicionalmente hemos considerado que la enfermedad cardiovascular era menor prevalente, ¿no? Tenía una menor prevalencia en ellas. Y es que incluso los médicos,
cuando una persona viene con síntomas cardiológicos y es una mujer, tenemos menos tendencia a pensar que esto sea un problema cardíaco, cosa que es lo que queremos un poco cambiar aquí, ¿no? Que nos salte la alarma cuando aparezcan estos síntomas. Bueno, qué interesante lo que dice, ¿no? Yo creo que esto es, a lo final podemos decir que es un parte de un mito que tenemos que derribar, pero ya dentro de los propios profesionales, ¿no? De esta creencia de que la mujer, el infarto en la mujer es diferente o la forma de manifestarse es diferente y como bien dices, la gran parte, el 80%, se solapan, ¿no? Igual que la del hombre y ya luego a lo mejor matizar en algunos aspectos. Bueno, pues una vez que hemos dicho esto, creo que parte de la audiencia que estará escuchando sobre todo si hay mujeres escuchando y han padecido ya de un infarto, pues se preguntarán, bueno, pues me lo están pintando todo muy oscuro. ¿Hay algo, hay luz en esto, en todo lo que comentáis o no? Y claro que la hay, o sea que ahí podemos disminuir el riesgo de mortalidad en las mujeres, tanto si ya han padecido una enfermedad como si no. ¿Qué pudieran hacer? Bueno, pues si ya has padecido una enfermedad, si me estás escuchando y ya has padecido un infarto, lo que tienes que hacer es hacer una rehabilitación cardíaca. Eso es lo primero. Si no has escuchado el capítulo 3 de nuestro podcast, pues te invito a que lo escuches porque allí comentamos ampliamente lo que es el programa de rehabilitación cardíaca y cómo te puede ayudar. Pero la rehabilitación cardíaca es el lugar perfecto, ideal, donde se maneja de forma global todos los factores de riesgo cardiovascular. Por eso genera tantos beneficios. Y es que hay datos publicados en la Revista Europea de Prevención Cardiovascular de 2015 que habla que en las mujeres que acudieron a un programa de rehabilitación cardíaca respondieron mejor que los hombres en reducción de la mortalidad. Y fijaros los datos de este estudio que hablan que las mujeres llegaron a reducir un 76% la tasa de mortalidad en comparada con el hombre que fue de un 50%. Es decir, que las mujeres tienen más riesgo de padecer de infarto. Cuando esto ocurre son peores, pero la buena noticia es que cuando entran a un programa de rehabilitación cardíaca, el potencial de reducción de mortalidad es mayor que la del hombre. Y aquí esto es muy buena noticia. El problema, ¿cuál es? Que la tasa de asistencia de la mujer a un programa de rehabilitación cardíaca o de derivación de la mujer a rehabilitación cardíaca comparada con el hombre es de un 26% menos. Aquí esto es algo que tenemos que trabajar nosotros como sanitario, como grupo de sanitarios, tenemos que ser conscientes de derivar a las pacientes a los programas de rehabilitación cardíaca y la población que nos está escuchando tiene que saber que es para ustedes las mujeres, si han tenido un problema, tenéis que acudir porque realmente es beneficioso. Estos resultados que he comentado luego también se contrastaron con los resultados de un estudio sueco que se publicó en el 2022 en la misma revista. Y estos resultados pues nos dicen que la reducción de mortalidad en las mujeres fue de un 56% en comparación a un 20% de los hombres. Al final viene a arrojar la misma información, ¿no? Que las mujeres se benefician más de un programa de rehabilitación cardíaca que los propios hombres. Así que si ya has padecido una enfermedad de corazón, ya sabes qué tienes que hacer. Si ya has acudido a un programa de rehabilitación cardíaca, lo que tienes que hacer para continuar disminuyendo tu riesgo es seguir haciendo las recomendaciones que en el propio programa pues se te dieron. Así que en resumen, yo creo que chicos, si os parece, hago un resumen de lo que hemos ido comentando. Las mujeres mueren más que los hombres por enfermedad cardiovascular. Los infartos en ellas son de peor pronóstico. Son más tarde, pero son de peor pronóstico. Existen claras diferencias en el riesgo cardiovascular entre hombres y mujeres y existen factores de riesgo clásicos que en el caso de las mujeres se tienen mayor impacto, ¿no? Existe también otro tipo de factores de riesgo que ya van directamente ligados a la población femenina por el hecho de las hormonas sexuales que iremos profundizando aún más en el siguiente capítulo. Y los factores de riesgo, como bien dijo Cristian, desde el punto de vista psicosocial, el estrés, la ansiedad, afectan por igual al hombre y la mujer, pero en el caso de la mujer, estos factores son más frecuentes. Entonces, a la final, por este motivo, confieren más riesgo. Pero todo no es malo. La buena noticia de todo lo que hemos dicho es que si han padecido las mujeres una enfermedad cardíaca, sobre todo cardiopatía isquémica, la tasa de disminución de mortalidad es en bastante alta, hasta de un 76%. Y si no han desarrollado aún enfermedad, pues el riesgo
que la mujer puede tener se puede ir disminuyendo y controlando de forma considerable, como comentaremos y vamos a profundizar más en el siguiente capítulo. Así que chicos, está bien por el día de hoy, hemos terminado. Esperemos que le haya gustado este capítulo tan interesante dirigido a la mujer, el primer capítulo de esta miniserie. Si ha gustado el capítulo, y dejarnos vuestros comentarios en las notas del episodio, y si creéis que puede ayudar a alguien porque le puede arrojar conocimiento, luz sobre este tema que no está muy bien del todo conocido, pues compartirlo con las personas que pueda interesar. Chicos, me despido, hasta la próxima y nos vemos en 15 días. Chao. Hasta los 15 días.